áreas y van a encontrar así que hay programas para que están destinados a las personas que sufren de diabetes. Hay programas de desintoxicación, a lo mejor de sustancias, y así cada uno en un área específica. En nuestra área, nosotros tenemos lo que es la salud mental. En realidad que está mal decir salud mental porque tendría que ser una salud integral. No podemos nosotros hablar de salud cuando solamente hay una ausencia de dolencia o de enfermedad física. La enfermedad mental es tan inhabilitante y vuelve tan disfuncional a las personas como cualquier otra enfermedad. Por lo tanto, es una división que nos viene de hace mucho tiempo, pero que aún sigue vigente. La gente le da muy poca importancia a lo que es la salud mental, porque culturalmente, por lo menos en gran parte del mundo, la gente solamente se preocupa cuando hay un riesgo de vida, cuando hay un problema que nos puede matar, así entre comillas. No hay una prevención por calidad de vida. Y eso tiene que ver con muchos otros factores que hacen que las personas solamente se preocupan cuando hay realmente un riesgo de vida para ellos. Por eso es que muchos no somos preventivos en cuanto a nuestra salud y en cuanto a muchas otras cosas de nuestra vida. No somos preventivos, porque es como que vamos apagando incendios nomás. Acá surge un foco de incendio y actuamos ahí. Después actuamos en otro lado. Y así vamos solamente viviendo un momento presente que en cierta área está bien, pero no como una forma así de no tener prevención, de no poder contar con un mecanismo que nos permita estar tranquilos sabiendo que vamos a tener recursos para afrontar problemas que puedan aparecer. Bueno, siguiendo con lo que es programas de salud, entonces vamos a decir que consta de diversas partes, porque primeramente para hacer programas se necesita, como en cualquier otra área, se necesita hacer un diagnóstico. Y de acuerdo con nuestro diagnóstico, nosotros vamos a hacer un plan. Y ese plan tiene que tener una continuidad, tiene que tener un inicio y un final. Y durante toda la aplicación de un programa se tiene que hacer las evaluaciones. Y las evaluaciones se van haciendo para poder saber si realmente estamos logrando lo que estamos pretendiendo. Porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Con un programa de salud nosotros vamos a operacionalizar una política de salud. Y para eso necesitamos esa planificación que dijimos, ejecutar nuestro plan y evaluar a medida que se va aplicando para ver si estamos realmente logrando nuestros objetivos. Ya dijimos que uno de los objetivos es la prevención y el otro objetivo es el desempeño eficaz de los profesionales en las respectivas áreas de salud. Por eso también vemos que nosotros nos vemos ahora que hay muchísima como atomización dentro del sistema de salud. Cada vez se especializan más por partes y hay menos visión global del ser humano. O sea, el cardiólogo le ve solamente el corazón, el traumatólogo le ve solamente el hueso. Entonces terminamos con un paciente
que generalmente está saturado porque no tiene un médico así de cabecera que pueda decir, bueno, esto vamos a priorizar, esto vamos a dejar en un segundo plano, de acuerdo con lo que necesita en ese momento nuestro paciente. Lo mismo pasa con nosotros trabajando así multidisciplinariamente con lo que sería el área de psiquiatría y de neurología. Eso también suele pasar. Entonces, nosotros necesitamos tener una visión global, no atomista. Y por eso ahora actualmente están volviendo a abrir, o ya se abrió dentro de la medicina lo que es el médico de familia. Anteriormente eso se había dejado de lado y ahora es otra vez una nueva especialización, médicos de familia. Entonces, ellos tienen esa visión global más o menos de lo que es la familia para poder saber, porque hay enfermedades que nosotros heredamos a nuestros descendientes en la tendencia a padecer. Entonces ya es como un todo que va viendo alguien y que se va erigiendo como en una especie de director de orquesta. Los programas de salud también pueden ser aplicados según ciertas áreas geográficas. Pueden ser a nivel nacional, a nivel municipal o a nivel zonal. Tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, ciertas regiones. Hay regiones de nuestro país en los que hay muchos cerros. Donde hay muchos cerros, no hay mucho yodo. Entonces, ahí, por ejemplo, se tendría que aplicar un cierto programa para poder compensar ese yodo que falta en la tierra. Hay lugares donde tenemos mucho bosque. Entonces, en esos lugares tenemos que implementar programas que puedan combatir las enfermedades que aparecen en esas zonas. Lo mismo pasa con regiones como el Chaco. Ahí se desarrollan otro tipo de bacterias, de virus por los animales que viven en esa zona. Entonces, cada programa puede ser nacional, como en el caso del dengue, en el caso de este coronavirus, pero también puede ser a nivel zonal según la necesidad. En este momento, por ejemplo, ustedes saben que estamos con muchísimas inundaciones en muchos lados. Entonces, en esas zonas, en este momento tiene que haber un plan de emergencia, tiene que haber un programa de salud de emergencia. ¿Por qué? Porque esa gente están con muy poca posibilidad de mantener la higiene que tendrían que tener. Entonces van a haber cuadros de diarrea, de vómitos, etcétera, etcétera, que tienen que ellos poder aplicar un programa que pueda solucionar rápido. No podemos estar esperando a que esto pase porque mientras tanto pueden ocasionar muertes a mucha gente. También se puede hacer un programa de salud según una necesidad en un campo específico. Por ejemplo, si vemos que hay una ciudad o un pueblo o una zona en donde se está produciendo mucho de un cierto fenómeno, como por ejemplo el suicidio. Entonces hay que aplicar rápidamente un programa de salud que involucre a gente que pueda ir a trabajar para prevenir ese fenómeno que se está dando. Primeramente tenemos que definir, identificar
cuál es el precipitante y a partir de ahí se trabaja. Porque no se puede aplicar un programa general cuando un problema, está siendo específico en una zona. A eso se refiere. Generalmente lo que se hace es a través de la educación. Y para poder hacer una intervención, nosotros, como habíamos estudiado en los tipos de intervenciones comunitarias, nosotros tenemos que hacer una intervención etnocéntrica, conociendo lo que es la cultura de esa zona. Porque si nosotros queremos conseguir la adherencia de las personas, tenemos que saber cómo vamos a llegar a ellos, cómo necesitamos transmitir esa información. No es lo mismo hablarle a unas personas con un cierto nivel de educación que a otros que no tengan ese nivel de educación. No es lo mismo hablar, por ejemplo, con unas personas que viven en una ciudad que con unas personas que viven en zona rural. Todo eso hay que ir adecuando, no podemos hacer algo general para problemas específicos. En general, los programas tienen que tener un presupuesto para que puedan tener para que sean elementos que puedan ser sostenibles. Si nosotros no tenemos una forma de sostener ese programa, entonces muchas veces es un esfuerzo inútil porque hay veces que se tiene que mantener en el tiempo, ir cambiando, ir modificando ciertos factores que se van presentando, pero también tenemos que tener una seguridad económica para mantener ese programa. Nosotros no nos sirve de mucho hacer un programa, por ejemplo, con ayuda como un donativo, porque eso es voluntario. Si las personas que nos ayudan dejan de ayudarnos, todo nuestro programa se va a desbaratar. No vamos a tener nosotros forma de mantener eso. Y muchas veces los programas, como se suele hacer en algunos casos, la gente quiere ir a hacer charlas y las charlas se tienen que retroalimentar para que eso pueda cundir. Una charla, pretender que la gente cambie su forma de ver, de pensar y de actuar. Muchas cosas se necesita en realidad la educación porque hay cosas que la gente normaliza o que la gente no quiere tomar como un problema real, como un problema que se puede prevenir. Hay muchos pueblos en donde todavía el pensamiento es mágico. Entonces, estamos pensando en la importancia que se le debe dar. Y probablemente ustedes, en este caso de la pandemia, van a conocer muchos casos en donde la gente no le da la debida importancia o piensa que es toda una mentira enorme para vender medicamentos o lo que sea. Pero cuando uno se fija en los números, cuando uno está realmente adentrado, informado, se da cuenta que esto tiene la gravedad que nos hacen ver. Generalmente un programa, una intervención, siempre tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida. Nunca vamos a hacer algo
para mantenernos igual o para empeorar. Si es que hacemos algo, es porque nosotros estamos queriendo mejorar eso. ¿Me doy a entender hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Todo entendieron? De mi parte todo bien, profe. Todo bien. Les pido 2 minutitos, por favor. Bueno. Generalmente estos programas ya tienen, como les digo, un presupuesto que eso se aprueba y se cuenta con ese dinero para ir aplicando. En ese sentido es que nosotros el gobierno es el encargado de administrar ese dinero como para poder aplicar estos programas. En realidad a veces eso es un poco utópico porque sabemos que eso no es así, ¿verdad? Por eso muchas veces con la psicología comunitaria es justamente eso lo que se hace. Se aplican programas, pero con la ayuda o con la intervención de los actores de la sociedad, de la comunidad. Bueno, ese programa siempre tiene que tener una vigilancia, que es una observación que se hace en forma continua con esos programas para ver cómo está resultando para poder ir modificando. Ustedes habrán escuchado hablar del doctor Sequera. Él es un médico que está como jefe de vigilancia a la salud. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Están constantemente mirando dónde puede estar un foco de que necesitan atender para poder subsanar ciertos problemas. La vigilancia es un proceso que se puede llevar a cabo y que es de bajo costo. Entonces, se tiene que poder hacer, se tiene que poder manejar de una manera que les sea, que sea eficiente ese programa. Bueno, entonces todos los programas son acciones dirigidas a prevención, a mejorar la calidad de vida, tienen bajo costo, son factibles, se pueden llevar a cabo, están presupuestados, tiene que ser económicamente, tiene que ser sustentado por dinero del Estado y se aplican en diferentes áreas según las necesidades. Puede ser un programa nacional, puede ser un programa municipal, puede ser un programa zonal. Y hasta ahí llegamos de lo que es programas de salud. Y hoy vamos a hablar muy específicamente de lo que es el Plan Nacional de Salud Mental. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar del Programa Nacional de Salud Mental?
Hola, profe, ¿qué tal? Hola, Leticia. Algo, sí, escucho. ¿Qué podés contarnos, Leticia? Lo que puedo aportar es que veo que no hay una ley que esté legislada para lo que es salud mental y al parecer, ¿verdad? No estoy muy segura, no recuerdo muy bien la información y que también el presupuesto destinado es muy bajo y que se centra mayormente solamente en acá en el hospital, perdón, psiquiátrico. Creo que Ujú, era algo de 1,3 o 1,8 más o menos nada más el presupuesto para salud mental. ujú. Y a partir de ese dato mismo, ustedes ven que no se le da mucha importancia a la salud mental. Hay algo que es cruel, pero que es la realidad. Eh, Siempre se va a optar por algo o por alguien que tenga más posibilidad. Entonces, más posibilidad de vida, de funcionalidad, de reproducción o de productividad. Por ese motivo es que muchas veces en el campo de la salud hay cosas que son muy dolorosas. Voy a tomar otra vez un ejemplo actual. Ustedes escuchan que dicen eh, que nuestros hospitales están abarrotados, que nosotros ya no tenemos la capacidad para dar respuesta a todo lo que se está presentando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay momentos en que los médicos tienen que optar. Si entra una persona joven, un adulto joven versus un adulto mayor, hay un solo respirador y están dos personas, van a optar por el más joven. Entonces, esas cosas a veces son crueles, pero es la realidad. Eh, Hay realidades que nosotros, no depende de nosotros, ni por más que tengamos el dinero para pagar un centro privado, no están en condiciones de darnos respuesta a todos, porque las personas, por ejemplo, los enfermos que están internados pueden estar en el pasillo en una camilla, pero las personas que necesitan terapia intensiva tienen que estar con monitores que son específicos y los médicos que están en esas salas tienen una especialización que se llama intensivista. No cualquier médico puede entrar ahí a estar vigilando o a hacer guardia. Eso es lo que muchas veces no entendemos. Hay enfermedades, por ejemplo, que son muy incapacitantes y hay otras enfermedades que no son tan incapacitantes. Entonces, cuando se tiene que optar, ellos van a tener que decidir en ese momento y van a tener que priorizar lo que según criterios médicos van a tener más posibilidades. Por eso les digo que a veces es muy cruel esta área, porque esa es la realidad. Actualmente nosotros tenemos una prioridad que es dar respuesta a los enfermos por esta pandemia. Pero hay una realidad también que hay gente que necesita terapia intensiva por haber sufrido un accidente. Hay gente que necesita terapia intensiva por su dolencia o por una enfermedad crónica. Entonces, como dijo Leticia recién, los presupuestos se van dando anualmente. Pero como el año pasado, por ejemplo, aprobaron el presupuesto, pero nadie pensó en esta pandemia, que empezó acá en el Paraguay, el confinamiento empezó el 11 de marzo. Entonces, ¿qué pasa? Son programas que se tienen que implementar rápidamente con un presupuesto que ellos tienen que inventar de otro lado, porque no había forma de, eh, de abordar o
o de afrontar ese gasto en ese momento. Bueno, así también puede pasar en nuestro campo. Y como dijo la compañera, nosotros tenemos un hospital que está directamente destinado a las personas con enfermedades mentales. Pero hay un inconveniente. En nuestra área nuestra área es un área muy delicado. ¿Por qué? Por los estereotipos y por los prejuicios. Entonces, se reunieron unos cuantos profesionales referentes de diferentes centros asistenciales y del área psiquiatría y psicología, y elaboraron un plan nacional de salud mental. Ese plan nacional tenía una validez o un tiempo de aplicación de 2011 a 2020, o sea, hasta el año pasado. ¿Por qué? Porque se vio que había una necesidad de realizar una desmanicomialización, un sacarle a la gente de ese lugar. ¿Por qué? Porque es como un estigma el tener un enfermo mental en la casa. Entonces la gente, ¿qué hacía? Más allá, sin contar que, por ejemplo, sea una persona agresiva. Si es una persona agresiva, si es una persona con riesgo alto de vida, entonces ese es un criterio de internación. Pero cuando son personas que no presentan esos problemas, no son un peligro para ellos ni para su familia. Son personas que sí tienen un trastorno mental, lo que le impide a lo mejor tener una funcionalidad que tendría si es que no padece ese trastorno. Pero la gente, los mismos familiares, a ver, sí, así mismo. Diana hizo un comentario. Resulta que el hospital psiquiátrico llegó a ser un depósito. Hasta ahora es un depósito humano. Ustedes seguramente ya fueron o van a ir a hacer sus prácticas en el hospital. No sé cómo estarán manejando ahora con este tema de la pandemia. Pero ustedes van a encontrar ahí personas que hace años que están ahí. Ya son como parte del paisaje del hospital. Entonces, esas personas son personas abandonadas por su familia. ¿Qué es lo que se quiso conseguir con esto? Se quiso conseguir que las familias se hagan cargo de sus enfermos. Y para eso se ideó un plan de tal manera a que mensualmente los familiares vengan a retirar los medicamentos y puedan tener ese gasto exonerado. Entonces, la idea era que cada enfermo se quede en su casa y pueda recibir una rehabilitación psicosocial. O sea, que pueda ser funcional en lo que sus recursos le permitan. Pero, ¿qué pasó? Mucho eso no dio resultado, porque la misma gente que los llevó los volvió a traer. Muchas veces la gente, porque eso yo vivía ahí cuando yo me iba como asistente de una doctora, yo veía que la gente venía con la idea de internarle a su paciente, aunque no presente criterios, porque ya no querían o no podían tenerlo en su domicilio. A partir de ahí se elaboró o se copió. Sí, a eso hoy día. A partir de eso
se, se tomó como modelo un programa que se aplicó en el Brasil, que se llamaban casas de medio camino o de hogares sustitutos. ¿Qué es lo que se pretendía en ese momento? En ese momento se pretendía formar hogares y descentralizar la atención en el hospital psiquiátrico. Entonces se hacía de esta manera. Había un hogar donde había cuidadores, había trabajadores sociales, había psicólogos y psiquiatras, de manera a que se pueda aplicar un programa de rehabilitación social. Muchos de esos hogares se fueron implementando en diferentes lugares más alejados de Asunción. Hasta ahora yo mentiría si les digo que estoy adentrada en eso, pero por las colegas con quienes yo suelo hablar, es como que no las veo muy entusiasmadas con eso. Sé que siguen algunos hogares, sé que siguen aplicando esos programas y también sé que hay un equipo de salud mental que sale a recorrer a distintas comunidades. Ellos van una vez a la semana y visitan diferentes ciudades en el mes. Pero nuestro hospital psiquiátrico sigue en las mismas condiciones. O sea, yo por lo que veo no se cumplió en gran parte ese objetivo de la desmanicomialización. La idea era descentralizar económicamente, ediliciamente y poder llevar a insertar otra vez esas personas dentro de su familia. Esos son los ejes que se manejaban dentro de la salud, del Plan Nacional de Salud Mental. Actualmente nosotros tenemos varios centros de salud y varios hospitales. Sí, Francis, es así mismo. Varios hospitales tienen su departamento o su servicio de salud mental. Pero hay otro problema otra vez. Por algún motivo, no solamente con los usuarios y las familias de los usuarios, sino en el mismo ministerio, nosotros estamos así un poquitito como no replegados, sino discriminados. Entonces, hay compañeras, hay colegas que están trabajando en los hospitales, pero no tienen un lugar propio. Entonces, es como que no se da la importancia, la debida importancia al servicio o al trabajo que nosotros ofrecemos, nosotros damos. Esa es una tarea pendiente que ustedes, cada uno con su formación, tiene que ir tratando de fortalecer, porque es como que esperar que salga el doctor fulano para que vos puedas entrar. No hay un lugar establecido, no hay en todos los hospitales y no todos nos dan esa importancia. Pero eso es lo que nosotros estamos tratando de corregir, tratando de que eso no sea así. Y con respecto a lo que dijo hace rato, creo que fue Leticia, ahora recién está una ley de la psicología en tratamiento. Pasó ya la primera cámara y esperamos la segunda. ¿Por qué es eso? Porque nosotros necesitamos un colegiado. Nosotros los profesionales de la psicología necesitamos tener una ley que nos ampare. ¿Por qué? Porque si en este momento, sin tener esa ley, alguien nos acusa a nosotros
vamos a tener que vernos cada uno individualmente, más allá de que la responsabilidad penal sea individual. Más allá de eso, necesitamos un colegiado que nos apoye. Y por eso es que están trabajando en la ley del psicólogo o la psicóloga. Pero el Plan Nacional de Salud Mental se focaliza en los usuarios de los servicios, no en nosotros los profesionales. Están ellos abocados a conseguir que haya un mejor trato para estas personas, que no se les trate como un desecho humano. Porque muchas personas, porque los enfermos son personas que su mente no está con un funcionamiento, digamos, normal, entre comillas. Entonces, los tratan como si ellos fueran, como si no fueran humanos. Y la persona con una enfermedad mental puede padecer de cualquier otra enfermedad física, como cualquier otro que no padezca de un trastorno mental. El hecho de que una persona tenga un diagnóstico de esquizofrenia no quiere decir que no pueda sufrir diabetes, que no pueda ser hipertenso, que no pueda tener una hepatitis, que no pueda tener una gastroenteritis. Y hay gente que va y que les lleva, por ejemplo, en su obra de caridad les llevan alimentos vencidos. Esas personas se pueden enfermar igual que cualquiera. Entonces, ver de un lado más humano a estos enfermos, ver como personas a quienes se pueda rehabilitar. Generalmente nosotros vamos a tratar más con la neurosis que con la psicosis. Eso es, digamos, la norma. Muchos de nuestros colegas sí trabajan para rehabilitar a estas personas con trastornos crónicos. Sin embargo, en los consultorios privados, en los centros de salud, en los hospitales, vamos a trabajar mucho más con pacientes neuróticos que con pacientes psicóticos. Porque un paciente psicótico que está con alucinaciones, con todos los signos positivos de la esquizofrenia, por ejemplo, o de un trastorno bipolar, hipomaníaco, maníaco o una depresión profunda, generalmente va a necesitar de una internación, de una contención institucional. Y en este momento nosotros en nuestro país tenemos solamente 2 instituciones que brindan ese servicio: el Hospital Psiquiátrico y la Cátedra de Psiquiatría en la Facultad Nacional en la Facultad de Medicina de la UNA. Entonces, ustedes tienen que saber eso. Hay criterios que nosotros no vamos a manejar. Eso directamente se deriva. ¿Y dónde derivamos? 24 horas, 365 días al año, Hospital Psiquiátrico y la Cátedra de Psiquiatría de la Nacional en el Hospital de Clínica. Esas son las 2 referencias que ustedes tienen que manejar. Ahora, con los otros casos que no son internables, sí vamos a trabajar nosotros en consultorio. Pero como instituciones, como atención en psiquiatría, necesitamos estar capacitados y necesitamos capacitar. Y de ahí vinieron los centros de atención primaria. ¿Por qué? Eso también está dentro de lo que es el Programa Nacional de Salud Mental. ¿Por qué? Porque un médico general o un médico que está en un centro de salud de una ciudad alejada tiene que poder reconocer, tiene que estar capacitado en reconocer lo que es, por ejemplo, un factor que puede poner en peligro al paciente o a sus familiares, como un delirio, por ejemplo. Tiene que saber qué hacer como intervención en crisis, tanto farmacológica como psicológica.
un caso de intento de suicidio se puede dar en cualquier lugar y el médico tiene que estar en condiciones de. Y esos son los profesionales de atención primaria. Y a partir de ahí se genera la capacitación a agentes de atención primaria. Porque como ustedes saben, en una intervención en crisis, cualquier persona puede hacer una intervención en crisis. El que esté más cerca del que necesita. Ahora, cuando vamos a pasar al siguiente paso, superando la intervención en crisis, entonces sí vamos a necesitar de una persona que esté capacitada y formada en el área. Mientras tanto, podemos nosotros manejar la crisis desde lo que nosotros podemos ayudar sin ser precisamente profesionales en salud mental. No sé si está claro todo lo que dije. Clarísimo, profe. Excelente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Diana, ¿levantaste la mano? Sí, profe, pero no era tan específico sobre esa mi pregunta, no sé si te puedo hacer igual. Es sobre... Por Sí, supuesto. profe, yo fui voluntaria en APS un tiempo, en el año 2009 Sí. más o menos, ¿verdad? Y yo lo que más me acuerdo era Sí. que siempre me pregunto por qué ese colegiado del que hablas no pelea también por las condiciones, para que los profesionales hagan bien, o sea, en condiciones buenas el trabajo, porque viste como vos decías que incluso los profesionales son discriminados, ¿verdad? Los profesionales de salud mental incluso Sí. ellos son discriminados. Y yo lo que más me acuerdo de ese tiempo que yo estuve como 2 años trabajando ahí y me acuerdo la frustración que se sentía en ese trabajo, ¿verdad? Ese es mi recuerdo más fuerte, ¿verdad? De cómo no había nada, o sea, vos prácticamente te contrataban con un precario contrato y vos no tenías nada que ofrecer, o sea, no había buenas condiciones para ejercer ese trabajo y eso más me ponía a pensar. Yo sé que lo principal son los usuarios, ¿verdad? Pero yo creo que también hay una base que nunca creo que desde los profesionales se ve mucho como profesionales independientes cuando se trabajan las leyes, pero no se piensa mucho en los profesionales que trabajan dentro del Estado y cómo exigir que el Estado le ponga condiciones también de trabajo para darle buenas condiciones también de atención a los usuarios. Eso nomás me venía a la mente. Eso. Sí, cierto es lo que vos decís. Ahora, yo voy a decir algo y si no contesto a tu pregunta, haceme nomás otra vez la pregunta porque yo voy a decir que desde lo que yo entendí que vos preguntaste. Resulta que, ¿quiénes hacen las leyes? ¿Quiénes No sé. hacen las leyes? ¿Quiénes hacen las leyes? Los profesionales preparan un proyecto, profe, y se va eso a la Cámara, creo, para que pueda ser aprobado. Son personas que no tienen la formación que tendríamos nosotros y son los encargados de aprobar las leyes. En realidad, en la Cámara, las leyes son promulgadas dentro del Poder Legislativo. Entonces, ¿quiénes son los que van a elaborar las leyes? Los diputados y los senadores. Ellos tienen comisiones. Hay comisión de salud, hay comisión de esto, hay comisión del otro. Tienen sus asesores técnicos. ¿Por qué ustedes creen que un delito como el abigeato tiene una pena mayor que una violación? ¿Por qué una persona, un violador, un pederasta, le arruinó la vida a una criatura y tiene mucho menos, su pena es mucho más baja que uno que robó una vaca? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué pasa eso?
Claro, Aida dice, porque tienen, claro, porque ellos están viendo por ellos mismos. Hay más posibilidades de que le roben la vaca a que le violen a algunos, pues ya, a lo mejor ya no tienen hijos chicos o cosas como esas. Entonces, nosotros estamos en manos de los legisladores. Ellos son los que hacen las leyes y ellos son los que aprueban el presupuesto. Entonces, si ellos no tienen ni idea de lo que es nuestro campo, mal podrían ellos promulgar leyes que nos apoyen, que es justamente lo que están haciendo ahora este grupo de gente que está llevando adelante la ley del psicólogo. Nosotros no teníamos, y hasta ahora nosotros no tenemos los mismos derechos que tienen nuestros compañeros sanitarios. Ahora, por ejemplo, en el ministerio hay lo que ellos le llaman una afiliación, pero nosotros los psicólogos no entramos. Entran todos los de laboratorio, todos los médicos, pero nosotros no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos peleando por nuestro lugar. Aunque ellos nos discriminen y aunque nos manden al fondo, fíjense en los hospitales, miren a su alrededor. ¿Dónde están ubicados los consultorios de salud mental? Porque ellos tienen en la mente que nosotros atendemos a los locos y que ellos les van a molestar. Ellos les van a molestar a los otros. Entonces, ¿qué hacen? Nos mandan al fondo, donde se van a ir todos los locos. Otra cosa más, una persona con una enfermedad mental no tiene un riesgo de vida para ellos. Sin embargo, una persona que llega accidentada sí tiene un riesgo de vida. Una persona que viene al hospital con los ojos reventados porque sufrió una violencia doméstica, una violencia intrafamiliar, eso les van a hacer esperar. ¿Por qué? Porque ese otro que llegó accidentado viene así, no por voluntad, pero esta señora está con su marido porque ella lo quiere que le pegue. Esa es la creencia de ellos. Ellos no saben lo mucho que tenemos que trabajar con esta señora para que ella pueda dominar su miedo y pueda salir de esa situación. Porque tanto los policías como los médicos que no están preparados en esta área, ellos creen que la persona no se va porque no se quiere ir. Ellos no ven todo el problema complejo que está detrás del ser humano. Ellos le miran, por eso les decía hace rato, la atomización. Ellos miran solamente una parte. Vos llegás ahí con el hueso roto, sos una pierna rota. El otro llegó con la cabeza rota y es una cabeza rota. Pero ellos no ven todo lo que hay detrás del ser humano. Y esa es la diferencia que hacemos nosotros. Nosotros vemos el todo del ser humano. Nosotros sabemos que esa persona no se va porque no se puede ir. Y tenemos que ayudarle a abrir los ojos para que se pueda ir de ahí. O por lo menos para que sepa defenderse. Y ese no es un trabajo fácil. Y puede llevarnos mucho tiempo para poder despertarnos. Ustedes saben muy bien que hubo casos de colegas nuestros, colegas femeninas que murieron en manos de sus parejas, aún conociendo toda la psicología del psicópata. No es una cosa voluntaria que uno se queda ahí. Pero si las personas que tienen que reglamentar todo esto no tienen idea de lo que es, entonces, ¿cómo nosotros podemos pretender
tener leyes que les defiendan a nuestros niños. Ahí está el tema. Y eso es lo que nosotros no nos damos cuenta cuando nos vamos a votar. Porque no hay gente preparada en esa área. Y a los políticos no les interesa si no les va a traer votos. Una enfermedad social, por ejemplo, es la adicción a drogas. Pero a nadie le interesa eso. Porque primero mueve mucha plata y en segundo lugar, eso no les va a traer votos. Acá ellos miran, cada uno mira su interés. Cada uno mira su interés. Y las personas tendemos a evitar o a negar una realidad si es que esa realidad no es la nuestra. Cuando es nuestra realidad, ahí todos saltamos. Pero mientras que eso no suceda, no nos importa porque parece que es un problema lejano. Y no es así. Entonces, vamos otra vez a nuestro plan nacional. Ese plan que se tenía que aplicar hasta el año pasado, tenía entonces sus ejes sobre los cuales estaba girando el trabajo. No sé con veracidad cuánto de sus objetivos lograron, les voy a mentir si les digo. Pero por lo que yo veo empíricamente, no hay mucha adherencia a todos esos hogares que se fueron abriendo, o por lo menos acá en la capital se reciben muchísimos casos del interior. Yo estoy trabajando en un hospital en donde se atienden solamente niños y adolescentes y recibimos pacientes de todo el país. En el otro hospital donde estoy trabajando, trabajo con víctimas que también pasan por lo mismo. Y lo más triste es que las personas víctimas terminan siendo victimarias. Y eso es triste. Y no hay una ley que les ampare a ellos. Hay casos terribles que pasan en esta área. Por eso es que ahí donde nosotros tenemos que estar atentos. Hay tipos de psicosis que se pueden mantener perfectamente estabilizados. ¿Qué hacemos con esta gente? Psicoeducamos a sus parientes, a las personas que conviven con ellos. ¿Cómo los van a tratar? ¿Cómo ellos van a percatarse de que algo no está bien? ¿Cómo ellos van a percatarse de que hay un signo de alarma que tiene que hacer que ellos puedan recurrir al médico de cabecera, a su psiquiatra o a Asunción o a algún lado? Ese es nuestro trabajo con los psicóticos. Trabajamos con la familia. Con los psicóticos es muy difícil muchas veces trabajar. ¿Por qué? Por el delirio. Sí, con una psicoeducación. Por el delirio. El delirio es una forma de pensamiento, de contenido falso, pero muy bien estructurado. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no hay forma de convencerles de que lo que ellos están pensando está errado. Ellos están convencidos de eso. Entonces, muy poco es lo que nosotros podemos trabajar con esa persona en ese momento, pero sí podemos trabajar con nosotros podemos trabajar con la familia, podemos ir educando a esa familia, por eso se llama psicoeducación. Cuando nosotros vamos a enseñar un manejo de alguna conducta o el manejo de
algún tipo de manejo en trauma o lo que sea, estamos haciendo psicoeducación. Y la psicoeducación se hace con los familiares, para que ellos aprendan a manejar. Y ustedes van a escuchar las cosas más alocadas que se les ocurra cuando estén en consultorio, porque las personas quieren darle una fundamentación o una justificación totalmente inapropiada a lo que está pasando con esa persona. Ellos quieren darle una explicación desde lo empírico de ellos. Y muchas veces se va a hacer muy difícil, por ejemplo, distinguir una cosa de otra, sobre todo cuando no tenemos todavía experiencia. Por eso es tan importante la capacitación. Por ejemplo, un caso nomás. Le viene a usted un psicópata. Un psicópata es la persona más seductora, o una psicópata. Es la persona más seductora y más mentirosa que hay. Si ustedes no conocen, no saben manejar psicopatía, enseguida les va a meter a ustedes en el bolsillo, porque tiene las respuestas para todas las preguntas. Y sobre todo, son personas que tratan de agradar y de seducir constantemente. De seducir en el sentido de caer bien y de conquistarte para tener tu opinión de su lado. Entonces, nosotros tenemos un trabajo que es muy delicado. Tenemos un trabajo que nadie, todavía hasta ahora, no tenemos alguien que pueda apoyarnos. No tenemos un código en el que podamos nosotros ampararnos si alguien se va a acusar. En eso se está trabajando ahora. Seguramente para ustedes ya va a ser más fácil el manejo. En cuanto a los usuarios, seguimos teniendo un hospital psiquiátrico que es un hospital prácticamente un depósito humano. Es un hospital en donde están pabellones de agudos, de graves. Tenemos las salas de internación, de internaciones cortas, pero lo que hay es una mezcla de personas, digamos, en edad reproductiva, que muchas veces salen embarazadas de ese lugar. Ustedes se imaginan la genética de esa criatura. La carga genética que tiene es terrible. Entonces, es otra persona que en el futuro probablemente vaya a terminar otra vez en ese lugar. O sea, nosotros tenemos que hacer prevención. Estas personas tienen que tener un control de la natalidad. O sea, tienen que tener una forma de prevenir ese embarazo. Pero ¿cuál es el problema otra vez ahí? Que todos los anticonceptivos tienen interferencia con los medicamentos psiquiátricos. ¿Y quién es el que le va a ir a dar cada mañanita su pastillita? O le va a aplicar un dispositivo intrauterino. O sea, el problema es muy complejo, no es tan simple. Este plan, como les digo, tenía validez 2011-2020. Tenía sus 3 ejes, tenía su objetivo, que era la desmanicomialización. Creo que el año que viene ustedes van a tener con el profesor, este año, van a tener con el profesor Moreno. El profesor Moreno es uno de los que más habla de la desmanicomialización. Porque él tiene una forma de pensar así muy especial, como que le ve muy humano a los enfermos. Entonces, van a poder hablar más con él de todo este tema. En cuanto
en cuanto al presupuesto que les da. Es un presupuesto que refleja exactamente lo que nuestras autoridades piensan de lo que es la enfermedad mental. Como si fuera que como ellos no están viviendo una realidad que es la de ellos, que es la realidad de ellos, viven una realidad fantaseada, entonces como que no se les da importancia. Y ahí es donde nosotros manejamos los derechos humanos. Esa persona tiene el mismo derecho que tiene cualquier otra persona. Tiene derecho a la vida, tiene derecho a la medicación, a la identidad, a los cuidados elementales, tienen todos los mismos derechos. Pero como son personas a lo mejor indefensas, desprotegidas, entonces se les toma como personas que no vamos a poder ya, digamos, rehabilitar, y entonces son desechos. Y esa es una pena. Es una pena porque finalmente son vidas humanas que se desperdician, entre comillas, y son personas que no son, sí, es muy triste, no son personas que van a ser, digamos, interesantes de rehabilitar. Y esa es una gran pena. Yo les voy a contar que cuando yo estaba por ahí, Paraguay recibió 2 sanciones internacionales. Primero, porque se atendía a niños dentro del hospital psiquiátrico. Ese fue uno de los motivos por el que se le sancionó a Paraguay. Y el otro motivo por el cual Paraguay recibió otra sanción fue porque estaban 2 chicos menores autistas internados allí. Si ustedes van al psiquiátrico van a ver una construcción mucho más nueva, que es como una de esas jaulas del zoológico. Y ahí adentro están los 2 chicos. A esta altura, ellos ya son adultos, pero ellos ingresaron siendo niños y tienen un grado de autismo profundo. Entonces, no pueden estar viviendo en los otros pabellones. Por supuesto, eran niños cuando ingresaron, pero además de eso, ellos tienen un grado profundo de autismo. Entonces, no pueden estar conviviendo con los demás. No sé si ahora estarán vestidos, pero cuando yo me iba por ahí siempre estaban desnudos. Por más que uno le ponía, hacía frío, se les viste, igual se sacaban todo. Entonces, Paraguay tiene esas 2 sanciones, o tenía por lo menos esas 2 sanciones que tenía que sacarse de encima. Ahora, como les digo, ya los 2 son adultos. Y eso hizo que nosotros no tengamos un lugar en donde se pueda atender a niños y adolescentes. Paraguay no tiene un centro gratuito para atender a niños y adolescentes, solamente a personas adultas. Nosotros atendemos a niños y adolescentes, pero no tenemos forma de internarles a ellos. En el Hospital Acostaño tenemos lugares, tenemos salas preparadas para la internación, pero no tenemos profesionales que se queden, porque ellos necesitan, sí, de corta estancia. Diana dice que se le internó a alguien, a un niño adolescente, en el lugar que se llama de corta estancia. Y eso es lo que nosotros conseguimos con ellos, que le estabilicen, pero no a niños, sino a adolescentes. Y eso es con una pelea terrible con ellos porque está prohibido. Ya están solamente para adultos. Como les dije, Paraguay ya recibió sanción por eso. Entonces, ellos tienen ese cuidado de
de que no le tengan ahí, pero sí nos suelen dar una mano de tenerle 2 o 3 días, a veces hasta una semana, hasta estabilizarles a los adolescentes. Hay lugares privados, sí, en donde se les puede internar. Y uno de ellos es el Hospital Irene, que está en Filadelfia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Una estadía en Filadelfia cuesta varios millones. Y la gente, no todos tienen la capacidad de pagar. Es un hospital de los menonitas en donde internan niños, adolescentes y adultos. Pero tiene un costo muy elevado. No pueden acceder mucha gente a ese servicio y entonces terminamos otra vez en los hospitales. El que sí está dando una respuesta a, sobre todo adolescentes, es la cátedra. Pero nosotros tenemos todo montado, pero no tenemos personal en el acostamiento. Así que niños y adolescentes, nosotros tenemos deuda con ellos. El ministerio tiene deuda con los niños y adolescentes. No tenemos un lugar para internar. En Buenos Aires, por ejemplo, está totalmente separado. Tienen el hospital Borda, que es para los varones, el Moyano, que es para las mujeres, y el Tobar García, que es para niños y adolescentes. Eso debería ser aplicado acá, pero no tenemos. Entonces, nuestro plan de salud mental no sabemos cómo está actualmente. Hasta el año pasado era el periodo de aplicación. Sigue habiendo muchísima gente internada, muchísima gente que fueron, sí, profesionales hay, Leticia, pero el problema es que eso tiene un costo. Hay profesionales a lo mejor que se les pueda contratar para ir, pero al tener internación, vos necesitas muchísimos recursos, porque vos tenés que tener un servicio de hotel, es decir, se les tiene que dar de comer, se les tiene que cambiar la sábana, tienen que tener una lavandería, tienen que tener médicos 24 horas, enfermeros 24 horas. Es un montón de recursos que no contamos. Y si estamos hablando de personas que están totalmente delirantes, que son un peligro para sí mismos, para los otros, imagínense que nosotros no le podemos tener en cualquier sala. Las salas para ellos tienen que ser especiales. Las paredes tienen que estar acolchadas. No tiene que haber ningún tipo de objetos cortantes ni punzantes cerca. Imagínense que nosotros tenemos un suicida de alto riesgo y le ponemos ahí debajo un ventilador de techo. O le dejamos cerca de un vidrio, de una ventana con vidrio. No le podemos poner ni siquiera en un primer piso, se van a tirar. Son muchísimos detalles que hay que tener en cuenta. Ni siquiera plantas con espinas podemos poner cerca. Ellos cuando están suicidas, cualquier cosa van a usar para poder llevar a cabo su objetivo. En esa área estamos en deuda con ellos. Y el plan de salud mental no les involucró a ellos en ese aspecto. Bueno, ¿alguna pregunta? Una cosa, profe. Sí. Usted dijo que Paraguay fue sancionado por los errores que cometió por lo de los niños y qué sé yo que estaban, Sí. lo que comentó, ¿verdad? ¿Y en qué consiste, profe? ¿En qué consistió la sanción y quién hace esa sanción y cómo se enteran esas personas o esa entidad para hacer la sanción a un país?
Y la entidad que congrega a todo es la Organización Mundial de la Salud. Y después está la Organización Panamericana de la Salud. Y todos esos organismos tienen sus veedores en todos los países. Y ellos se encargan de ir a mirar todos los hospitales, de ir, en cualquier momento te puede llegar al hospital un grupo de gente de la OPS o de la OMS. Y ellos te toman de sorpresa y miran todo, revisan todo. Y le sancionan al director. O sea, se les llama la atención y todas esas cosas. Entonces, nosotros tenemos un solo hospital psiquiátrico que sea estatal. No, era muy difícil de encontrar el error. A partir de ahí vino la sanción para ellos. Te voy a mentir si te digo cuál fue la sanción, porque no estoy enterada de eso. Sé que se les sancionó y en ese momento Paraguay no tuvo acceso a algunas cosas. Pero más allá de eso, a estos chicos, por ejemplo, no se les sacó de ahí. Se les hizo, como les digo, una piecita o dos piecitas que son como estas jaulas donde están los animales ahí en el psiquiátrico y por fuera tiene un alambrado como para que no nos acerquemos a ellos. Eso es lo que se hizo. Y se sacó de ahí toda el área de neurología y también se sacó el área de niños y adolescentes. En ese momento yo estaba ahí y ese equipo de infanto juvenil consiguió un lugar ahí al lado en el centro de adicciones. Estuvimos atendiendo en el centro de adicciones y después también se nos echó de ahí. Y a partir de ahí se disolvió ese grupo y un grupo de gente siguió trabajando y se fueron a un dispensario cerca de la Municipalidad de Asunción, que es una parroquia. Estuvieron ahí y de allí se fueron a un dispensario que tienen los capuchinos en Trinidad y después se disolvieron, o sea, se esparcieron todos, se separaron. Pero hasta ahí estuvieron y cada uno era así como más o menos por cuenta propia que siguió trabajando. Después se abrió el hospital a Costañí y ahí se fueron un grupo de gente a trabajar. En ese momento eran 3 psicólogas, una psiquiatra y una trabajadora social. Después se hizo el pabellón que les digo, eso se hizo como una donación de Itaipú. Hay 5 salas de internación, consultorios, consultorios para ambulatorio. Y se llamó a concurso y se agrandó el equipo a 16. Y posteriormente, primeramente se contrataron hasta completar 12 y después se abrió otro concurso y ahí ingresaron 4 más y en este momento somos 16. Ese equipo es el que trabaja con la gente del hospital y realmente se trabaja muy bien. ¿Por qué? Porque los pediatras están totalmente capacitados en cómo detectar cuáles son los signos de alarma que ellos tienen que tener, sobre todo en el maltrato. Porque el maltrato físico sobre todo y la negligencia es muy fácil para ellos detectar, porque hay huesos que solamente se rompen con golpes. Y si además de eso tiene alguna lesión en la piel, ya ellos mandan directamente. Los médicos son los únicos que pueden revisar
el cuerpo de los niños, nosotros no podemos revisar. Entonces de repente ellos encuentran cutting en lugares del cuerpo, en zonas del cuerpo que está protegido por la vestimenta que nosotros no vemos. Entonces ya nos mandan. Después ellos reciben los casos de intoxicación farmacológica con intento de sacarse la vida. También reciben a aquellos que intentaron ahorcarse y eso también pasan a nuestro servicio. Ahora, los que nosotros internamos generalmente son niños que tienen un alto riesgo suicida o que están sufriendo abusos y maltratos de sus propios cuidadores. No tienen otra opción, entonces nosotros directamente pedimos una internación como medida cautelar. Aunque no haya lugar en el hospital, esos niños se quedan. Porque cuando hay una orden judicial, no pueden decirnos que no. Entonces se toma esa orden judicial telefónica y al día siguiente llega al oficio. Y se tiene que dejar algún lugar a esa criatura. Tenemos una sala que se llama de observación, que es donde generalmente ellos se quedan. Profe, Sí, Andrea. no sé bien cómo le voy a preguntar, pero yo entendí perfectamente, o sea, entiendo perfectamente que nosotros como psicólogos no podemos revisarle, por ejemplo, a un niño que a lo mejor que fue golpeado, ¿verdad? Y que esos golpes pueden estar bajo su ropita. Sí. Supongamos que nosotros tenemos algún tipo de sospecha y no podemos saber eso, no podemos determinar. Nosotros como psicólogos podemos pedir o derivarle a un pediatra para que sea examinado. Sí, pero Y, vos, por ejemplo, al tener... Sí, decime. y eso, lo que me va a decir, cómo se procede para eso. Mira, vos como profesional, al tener una duda, al tener algún criterio que te haga dudar, vos ya no le vas a dejar salir a esa criatura hasta que puedas aclarar todo. Y vos tenés la obligación de protegerle a ese menor. Vos lo único que tenés es la duda. Si vos tenés una duda, por algo estás teniendo esa duda. No es un invento tuyo. Entonces, ¿qué haces? Vos llamás al 147, si es un menor, y le decís, tengo esto, esto y esto. A mí me ha pasado muchas veces en el hospital de trauma y no les dejo salir, pero en el hospital de trauma yo no tengo mucho apoyo de los médicos, porque ahí me van a decir, no, acá no hay lugar para esto, hay muchos otros niños que no le podemos dejar afuera. Entonces, ¿yo qué hago? Llamo directamente al 147. Ahora nos habilitaron un nuevo número donde es más directo. Entonces, dependiendo de la zona, ellos me pasan el número del fiscal o la fiscala y antes de salir del hospital, ellos ya vienen a personarse en el lugar. Porque hay otros fiscales que te van a decir no puedo hacer nada porque no hay un delito. Tienen que esperar primero antes que le mate y después ellos van a intervenir. Pero hay otros que ya tienen otra visión y eso sí te ayuda. Al tener vos una duda, ¿qué es lo que qué te despertó a vos la duda? Por ejemplo, uno de los indicadores indirectos de maltrato es que el niño esté vestido inapropiadamente. Hace un calor de 40 grados y él tiene una ropa con mangas largas o un pantalón largo. Y vos ves y vos comenzás a preguntarle a la criatura y ya te va dando todos los indicadores clínicos vos ya estás teniendo. Con esa duda vos ya informas, porque tu obligación como psicólogo o psicóloga es protegerle al menor. Cualquier individuo, cualquier ciudadano tiene la obligación de proteger al menor. No importa si no es tu hijo, vos no te vas a ir a sacarle de su casa ni vas a ir a tocarle a la criatura, o simplemente llamas al 911.
porque ellos sí pueden actuar, vos no podés actuar ni por más que seas una profesional de salud. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo que informás es que tenés una duda acerca del bienestar del menor. Y los que se tienen que encargar de saber realmente si hay o no hay ese maltrato, no somos nosotros, es el Poder Judicial. Y para eso ellos tienen su clínica. Y la clínica está 24 horas. Entonces tienen que mandarle a la clínica y ahí hay un médico forense que le va a revisar y va a decir si encuentra o no encuentra indicadores físicos. Y después pasa a psicología. Puede ser que no haya indicadores físicos, pero sí hay indicadores psicológicos. Les voy a decir un caso. La vez pasada nos llegó en el allá al hospital, llegó una criatura, un bebé de 6 meses. Su mamá se fue, salió, le dejó al papá y cuando volvió, la criatura tenía semen encima. No hay un daño, no hay un daño físico. No hubo penetración ni nada de esas cosas. Pero, ¿qué hace ¿qué hace semen en una criatura de 6 meses? No llegó accidentalmente ahí. Entonces, sí o sí, eso se tiene que investigar. Nosotros no decimos que fue el padre ni que quién fue. Nosotros solo decimos que esto apareció en esta criatura. Y esa información tiene que hacer el médico que recibió. Después nos pueden pasar a nosotros, a la mamá, para que podamos investigar más. Pero ellos tienen la obligación porque ellos tienen el dato clínico. Ahora, si la mamá o el papá se están encubriendo, pero viene una criatura con muchos indicadores, como que se orina encima, se defeca encima, está muy nervioso, tiene somatizaciones, le duele acá, le duele allá, y no hay una causa orgánica, ese nos va a pasar a nosotros ese caso. Y ahí nosotros sí tenemos indicadores psicológicos y con esos indicadores nosotros pedimos la intervención. Pedimos la intervención de los forenses, porque al mandar esa información, sí o sí va a pasar por medicina y psicología forense. O sea, no siempre vamos a tener datos físicos, no vamos a tener siempre evidencias físicas. Y ahí está nuestro trabajo. Nosotros vamos a ver la evidencia psicológica, porque los datos que corresponden a una secuela de trauma son demasiado claros. Son claros. Entonces nosotros no decimos que hubo o que no hubo. ¿Quién fue? Nosotros no decimos. Nosotros solamente decimos si recibimos un testimonio o lo que nosotros vimos. Ejemplo, que la criatura está presentando cuadros de estrés postraumático. Nosotros le damos cita, los padres no vienen, eso se informa. Porque nosotros no podemos salir de ahí. Pero los que están encargados de la justicia, ellos sí pueden informarse, ellos pueden salir, tienen todos los recursos para hacer. Nosotros solo informamos. Y ese es un problema, porque la gente no se quiere meter a informar, porque después te vienen los oficios para ir a testificar, si eso va a juicio, tenés que ir al juicio, etcétera, etcétera. Pero si vos vas a anteponer tu comodidad o que no te molesten con esas cosas al bienestar o al tratar de rehabilitar a una persona, si vos vas a preferir tu comodidad, mejor no te metas nomás ahí. Busca otra área de la psicología para trabajar. Porque acá tenés que estar preparado para luchar con lo que sea. ¿Te contesté, Andrea?
Clarísimo, gracias, profe, muy De amable. nada, de nada. Bueno, entonces, los programas de salud, sintetizando un poco, son acciones que se llevan a cabo y que tienen un objetivo y una dirección. Se tiene que evaluar constantemente para ver si se está cumpliendo. Así como ustedes hicieron su anteproyecto y dijeron, en tal fecha vamos a hacer tal cosa, en tal fecha tal cosa. Y ustedes van evaluando, ¿están cumpliendo sus plazos o no están cumpliendo? Esa es la evaluación y esa es la vigilancia. La vigilancia es estar observando constantemente algo. Ustedes escuchan que Guillermo Sequera sale y da unas informaciones. Después dice, en tal mes, a mediados de febrero, a principios de marzo, esperamos esto. Dice. Están haciendo una inferencia estadística. De acuerdo con los datos que ellos tienen, están usando toda la matemática para poder ver a dónde tienen que apuntar. Nosotros sabemos que hay épocas del año que vamos a tener epidemia de dengue. Sabemos cuándo vamos a tener epidemia de gripe. Como les digo, ahora se dio esta situación de inundaciones. Los hospitales estarán llenos de gente con problemas digestivos por el agua que toman, por el tipo de alimento que están consumiendo, por el estado en que se encuentran. Van a aparecer enfermedades endémicas de la zona, del momento, de las circunstancias. Y esos planes, esos problemas tienen que ya tener una solución porque como ellos manejan todo lo que es las epidemias, ellos ya saben que tienen que apagar incendios y qué clase de incendio, en qué zona y en qué época del año. En eso consiste. Y el plan nacional, yo quiero que ustedes, yo les voy a alzar ahora a la plataforma, pero de todas maneras ustedes pueden bajar de la página del ministerio o de Google. Ponen ahí Política Nacional de Salud Mental en Paraguay y les va a bajar. Para que ustedes puedan tener el concepto completo de qué es y en qué consiste y a dónde apunta. ¿Alguna pregunta? De mi parte todo muy claro, profe. Bueno, gracias. ¿Tomaron nota? Sí, Excelente. Sí, Nos vemos profe. entonces. Gracias. Entonces nos vemos el sábado a la tarde. Sí, profe. 14:30. Sí, señorita. Gracias. A ustedes, buenas Gracias, noches. profe. Buenas noches, que Gracias a descanses. ustedes. Descanse, Buenas profe. noches. Gracias Chao, chao. igualmente. Gracias, Gracias. gracias, gracias, gracias profe. Ángela. Vos también. Gracias, gracias.
Chao.